Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Padre Santo, Dios bueno, Dios misericordioso, te quiero pedir, Señor, en este momento, Señor, por la exposición de tu palabra. No es la elocuencia de este servidor, ni lo que él vaya a decir, sino todo lo contrario. Es por tu Espíritu Santo quien puede tocar las vidas y puede hacer los cambios necesarios que tu palabra puede hacer. No es como yo hable, no es como yo me exprese, sino es por medio de tu Espíritu Santo que puede hacer la obra, Señor. Te ruego, Señor, que así como has trabajado en mí, Señor, durante esta preparación, Señor, tú trabajes en mis hermanos, Señor, con estos versículos, Señor, que tanta falta nos hacen en estos días, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino que aprendamos a poner en práctica la misma. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a sentarse, mis hermanos. Este es un pasaje que es difícil de exponer. No porque sea difícil de entender. Es un pasaje sencillo que lo lee, cualquiera que lo lee lo entiende. El problema es que vivimos en un momento cultural en el que el mero hecho de leerlo ya crea resistencia. Algunos quizás ya estén hasta medio incómodos y aún yo no he comenzado ni mi mensaje de hoy. Y es que nuestra cultura predica y enseña lo opuesto a lo que Dios enseña. Específicamente, en este caso, en el ámbito matrimonial o en el campo del matrimonio. G.K. Chesterton dice así: el cristianismo no ha sido probado y encontrado deficiente. Más bien, ha sido encontrado difícil y dejado sin probar. Y esto es una verdad profunda. El problema del cristianismo no es que sea deficiente, sino que tiene una percepción de dificultad. Y esta percepción lleva a muchos a dejar de lado sus enseñanzas. Y este problema se extiende al matrimonio. El matrimonio, como lo describe la Biblia, encierra los principios éticos de convivencia más elevados que se pueden encontrar en cualquier código de creencia, sea religioso o no. Sin embargo, estos principios que la Biblia enseña no son fáciles de vivir. Desde la caída de Adán y Eva, los seres humanos hemos heredado una naturaleza que nos lleva a rechazar los mandamientos de Dios. Nos resistimos a los mandamientos porque los consideramos una amenaza a nuestra autonomía. La realidad es que queremos hacer lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. En otras palabras, queremos hacer lo que nos da la gana.
pero Dios nos manda a vivir de acuerdo a unos mandamientos que Él ha prescrito en su palabra. Y en el matrimonio no es la excepción. El matrimonio es generalmente la etapa más larga en la vida de una persona. Es interesante porque gastamos miles de dólares y cientos de horas en prepararnos para una boda. Yo trabajo en ese campo. Llevo 10 años haciéndolo. Mi esposa y yo. Se gastan miles de dólares. Usted no tiene idea los miles de dólares. Pasan los $100,000 muchas veces. Pero invertimos poco tiempo en la preparación para el matrimonio. Y si algo de dinero. Estudiamos para nuestra profesión por años, porque es un trabajo que vamos a hacer por largo tiempo. Pero hacemos poco por estudiar sobre nuestros roles en el matrimonio que durará toda la vida. Sin embargo, esta es una preparación que Dios manda a que se haga. Y es precisamente este sometimiento a la voluntad de Dios la que nos va a llevar a vivir una verdadera libertad y una plenitud en nuestros matrimonios. Y Pedro comienza este capítulo de esta carta dándonos unas enseñanzas que ya nada más de leerla es completamente contracultural. Dice: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a su marido. Esta sumisión, primero que nada, no es una señal de inferioridad, sino una manifestación del evangelio en el hogar. Al someterse, las esposas pueden ganar a sus maridos incrédulos, no con palabras, sino con su conducta piadosa. Pero en nuestro tiempo, la sumisión es a menudo malentendida, rechazada o vista como una reliquia opresiva de una era pasada. Sin embargo, cuando uno entiende el propósito detrás de este mandato, se ve que no se trata de una imposición, sino de una oportunidad de reflejar el amor y la verdad del evangelio en el hogar. La sumisión, como dije anteriormente, de la esposa tiene el poder incluso de transformar el corazón de un esposo incrédulo. A través de su conducta piadosa, la esposa puede mostrarle al esposo la realidad de Cristo de una manera tangible. Es importante entender que la sumisión no es ciega, no es absoluta. En el contexto en el que Pedro le está hablando a estos gentiles, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, y la mujer estaba presupuesta a dejar sus dioses y creer en los dioses de su marido cuando se casaba. Eso es lo que culturalmente era aceptable. Él no hacía eso cuando se casaba con ella tenía que hacer eso. Ella podía seguir adorando a sus dioses, pero tenía que incluir los de su marido. Pero las mujeres cristianas no podían ni siquiera hacer eso porque es contrario a la voluntad de Dios. Entonces ya de por sí, ya hay un problema. La mujer no se podía someter a eso porque va en contra de la voluntad de Dios. Así que ellas ya tenían unas grandes dificultades porque no podían seguir a los dioses paganos de su esposo. Pero Pedro no las anima a pelear contra esta situación, sino a confiar en que su conducta piadosa va a ser el instrumento por el cual Dios utiliza para atraer a sus maridos hacia Él. Así que la sumisión en este contexto es un acto de fe y de confianza en Dios. Es un llamado de manera que demuestra el evangelio, no solo con palabras, sino con hechos. Es obvio que la mujer debe predicar el evangelio, porque es por medio del evangelio que las personas se convierten. Si usted solamente vive de una manera correcta delante de Dios, la persona que lo vea a usted va a irse al infierno creyendo que usted era una buena persona. Así que no solo basta con caminar bien delante de Dios siguiendo sus mandamientos, sino que hay que predicar el evangelio. Pero el problema está en que había una cantaleta. Se seguía diciendo lo mismo. Y estaba encima de su esposo. Pero le está diciendo:
detente. Ya tú hablaste el evangelio. Hay momentos en el que te van a pedir, te van a preguntar por tu fe. Ese momento es el de hablar. Ya tú lo enseñaste, no sigas en la cantaleta. Ahora muéstrale el evangelio por tus hechos, por tus acciones. No con palabras, no con la cantaleta. Hey, esos dioses, viste que eso no funciona. Mira cómo nosotros estamos. Y tú sigues con los dioses tuyos, mira para allá. No, eso no es lo que Pedro está llamando aquí, lo que Dios está llamando aquí. Sino a las mujeres cristianas, en este contexto con esposos no cristianos, a vivir el evangelio. De manera que los esposos, cuando vean su conducta, digan: wow, pero esta mujer, ¿quién me la cambió? ¿Qué pasó aquí? Y eso sea lo que lo atraigan a ellos al evangelio. La conducta piadosa de sus mujeres. Y aunque puede ser difícil, especialmente cuando el esposo no comparte la fe, es precisamente en estas circunstancias donde el testimonio de una vida piadosa es más poderoso. Ahora vamos a hablar lo que la sumisión no es, porque es importante entender esto. ¿Qué es la sumisión? Vamos a hablar primero qué la sumisión no es. Primeramente, la sumisión no es solo para la mujer. En Efesios 5:21 nos llama a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Todos los creyentes, independientemente de su género, están llamados a tener un espíritu sumiso. El espíritu sumiso implica mostrar honor, respeto hacia aquellos en autoridad, el gobierno, los pastores, sobre todo Dios mismo. La sumisión no significa tampoco que la esposa es inferior a su esposo. Eso no es lo que significa sumisión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Cristo es en igual valía, gloria y poder que el Padre. Y Él se sometió a la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo se somete a la voluntad del Padre y del Hijo. Y los tres son igualmente Dios. Así que no es inferioridad lo que es la sumisión, sino que demuestra un acto de obediencia y amor hacia Dios. La sumisión tampoco es esclavitud, sino libertad. Esto suena contradictorio, pero a través de la sumisión las esposas pueden experimentar la plenitud de su propósito divino de parte del Señor. La sumisión abre las puertas para que la esposa viva conforme al diseño de Dios para su vida. La sumisión no es estupidez tampoco. La sumisión no implica que la mujer no piense, que la mujer no opine o que no tenga criterio propio, porque la esposa debe ser una ayuda idónea. Así que debe ofrecer consejo y dirección cuando sea necesario. La esposa, en su rol de sumisión, sigue siendo una compañera valiosa y esencial en la toma de decisiones dentro del matrimonio. Ahora vamos a ver lo que la sumisión sí es. Número uno, la sumisión es responsabilidad de la mujer. Dios llama a la esposa a someterse voluntariamente como parte de su adoración y obediencia al Señor. No es algo que el esposo pueda exigir o forzar, sino que es una respuesta de la esposa al mandato de Dios. La sumisión debe ser continua y completa. No es un acto aislado. No es que yo me sometí una vez. Yo me acuerdo aquella vez que yo me sometí. Hace 3 años atrás yo me sometí. No, eso no es. Es un acto que seguimos haciendo de continuo. No es un acto aislado. Es una actitud constante del corazón. Tampoco me someto a la fuerza. Me someto en respuesta de adoración a Dios. Mi motivación es la adoración al Señor. Esa es la motivación por la cual usted, mujer, se somete a su marido. Esta sumisión refleja un compromiso sostenido y profundo en la vida total del matrimonio. La sumisión también es un sacrificio, es una entrega diaria.
En este sacrificio la esposa coloca las necesidades y deseos de su esposo por encima de los suyos propios, siempre y cuando no contradiga la voluntad descrita en la palabra de Dios. Ejemplo de esto, apoyo en decisiones difíciles, por ejemplo. El esposo entiende que debe cambiar de trabajo y debe mudarse de ciudad. Tal vez usted no esté totalmente de acuerdo porque tiene un apego a donde está. Pero usted debe seguir la dirección de su esposo en ese caso. Cuidado en tiempos de enfermedad. Si el esposo está enfermo, necesita cuidados especiales. La esposa debería sacrificar su tiempo libre o actividades personales para atenderlo. Incluso si eso significa posponer sus propios planes. Atención y tiempo también. Puede ser otro ejemplo. En el que tal vez el esposo necesite más tiempo y atención. La esposa entonces debería posponer sus propias actividades recreativas y personales para estar presente y apoyarlo, incluso si eso significa sacrificar un poco de su tiempo libre. La sumisión es constructiva. Es del tipo de sumisión que edifica el matrimonio. En la sumisión, la esposa coloca todos sus talentos, sus habilidades y sus recursos al servicio de su esposo. Pero importante, esto no significa que ella se anule a sí misma. Al contrario, ella participa activamente en la vida del hogar. Ella apoya a su esposo, colabora con él como compañera y consejera, fortaleciendo así la relación matrimonial. Y Pedro continúa y le dice más a la esposa. Le dice, esta es la sumisión que ustedes deben tener. Pero también enfóquense en este área que es la belleza interior. Pedro hace un llamado a las esposas para que se enfoquen en la belleza interna en lugar de la externa. ¿Por qué será eso? Porque nuestra tendencia como seres humanos caídos es ir a buscar lo externo, lavar el vaso de afuera y lo de adentro dejarlo sucio, como le pasaba a los fariseos. Y la sociedad también nos impulsa a eso. Nos vende que la belleza real es la exterior. Para que tengan una idea de esto, en el 2023, en un estudio, los estadounidenses gastaron 91.41 billones de dólares en productos cosméticos. En un solo año. En Japón, en segundo lugar, gastó 31.2 billones de dólares en cosméticos. Y estas cifras son impresionantes, pero también son reveladoras. Porque a pesar de estos gastos astronómicos, cualquiera dice, wow, ¿cómo se gastó tanto en esto? Estos dos países no se encuentran entre los más felices del mundo. Estados Unidos, que es el que más gastó, ocupa el puesto 15 en el ranking de los países más satisfechos de la vida. Y Japón ocupa el puesto 47. Así que la belleza exterior no nos da la felicidad. Lo queda claro en estos números. Por lo tanto, Dios no es que, y es importante entender esto, Dios no está en contra de la belleza externa, la belleza física. Él la creó. Él creó la belleza física. Usted es así de bella y bello porque Dios lo creó así. Dios lo creó de esa forma. Dios creó, usted se va a alguna playa y se impresiona de lo bello que es, porque Dios creó la belleza física, la que nosotros podemos ver. Él la diseñó. Sin embargo, Él lo que realmente busca es que crezcamos en esta belleza interior, la belleza interna, porque es preciosa a sus ojos, porque perdura más que cualquier adorno externo. La belleza física exterior va a perecer. Si alguno de ustedes no se ha dado cuenta de eso, que ya no tiene 25 años, sabe que la belleza externa va a perecer.
Y podemos hacer todo lo que queramos. Podemos hacernos cirugía. Puede hacer de todo. Y usted se les van a seguir cayendo los cantos. Y no va para más lindo. Externamente. Pero internamente, esa es la belleza que va a perdurar. Y esa es la belleza que atrae a sus maridos. Esa es la belleza interna es la que va a atraer a sus maridos más que la física. La física es importante. Yo no estoy diciendo que usted venga ahora toda tirada. Ahora yo no voy a hacerme nada. Ahora yo a las uñas no me voy a hacer nada, no me voy a hacer ninguna uña, no me voy a maquillar. No, eso no es lo que el pastor dijo que no se maquille. No, eso no fue lo que yo dije. Eso no es lo que yo. Por favor, hermana, maquíllese. No venga sin maquillar aquí, por favor. Venga maquilladita y bonita para su esposo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que realmente al final va a atraer a sus maridos va a ser la belleza interna. Las mujeres cristianas están llamadas a adornarse con un espíritu tierno y sereno, de una belleza que es incorruptible, como la llama Pedro, porque refleja el carácter de Cristo. Esta es la verdadera belleza que Dios valora y que tiene el poder de transformar los matrimonios. Y él da el ejemplo de Sara, como un ejemplo de sumisión y respeto. Y a pesar de que la Biblia habla de que Sara era físicamente hermosa, lo que la distinguía a ella no era eso. Era que ella se adornaba con la belleza incorruptible de la sumisión, inclusive llamándole a Abraham Señor. La sumisión de Sara no era debilidad, sino confianza en Dios. Y las esposas cristianas son hijas de Sara, según este texto, cuando se someten a sus maridos y pueden vivir sin miedo, sabiendo que Dios es su esperanza y refugio. La mujer cristiana puede someterse a su marido y vivir sin temor de que le vaya a pasar algo, porque Dios cuida de ella. No, es que mi esposo, tú no sabes que él no cree en nada, ni en la luz eléctrica cree él. Dios nos manda a someternos, a las mujeres a someterse a sus maridos, independientemente de su estado, en Cristo o no. Ahora, siempre y cuando no viole la voluntad descrita en la palabra de Dios. Si su marido lo llama, le dice: usted no se congregue, usted no puede obedecer a su marido, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no es de lo que estamos hablando. Pero en todo lo demás, que no es algo contradictorio claro con la palabra de Dios, usted se somete a su marido. Y usted que tanto está orando, eso es lo que lo va a traer, según lo que podemos ver en este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo. Va a traer a su marido a Cristo. Así que Sara, cuando se sometió a Abraham, lo hizo desde una postura de fortaleza en Dios y no de una posición de inferioridad. Y Pedro elogia la sumisión de Sara y la señala como un ejemplo para las mujeres cristianas. Las esposas de igual manera están llamadas a confiar en Dios por encima de todas las cosas. Y en lugar de ver la sumisión como algo negativo, Pedro, por medio del Espíritu Santo, nos muestra que es un medio poderoso para ganar a sus esposos para Cristo. Y ahora voy con los esposos. Ya le di a las esposas un ratito, ahora nos toca a nosotros. Y Pedro coge el versículo 7 para hablarle a los esposos también. Y le dice a los maridos: maridos, ustedes deben vivir sabiamente con sus esposas, deben conocerlas profundamente. Y este conocimiento requiere una dedicación constante. Implica una disposición a escuchar y aprender de sus esposas. Y este conocimiento incluye entender sus necesidades físicas, pero también las emocionales y las espirituales. Los esposos deben responder a las necesidades de sus esposas con amor y comprensión. No se trata simplemente de cumplir con las responsabilidades matrimoniales físicas, como proveer, como cuidador,
sino que también debe haber un esfuerzo genuino de los esposos activamente y proactivamente a entender a sus esposas en todos los aspectos de la vida. De manera que el esposo debe escuchar a su esposa y no estar ahí simplemente prestando oído pero no escucha nada, sino realmente prestando atención a las necesidades de su esposa. Porque de esta manera es que podemos liderar con sabiduría y amor a nuestras esposas. Y esto crea un ambiente en el hogar donde las esposas realmente se sienten valoradas y seguras. Y Pedro continúa en ese mismo versículo y le llama a los esposos a honrar a sus esposas como vaso más frágil. Y esto de vaso más frágil no significa que las esposas sean menos valiosas o menos capaces. Esto no es. La mujer puede ser más inteligente, más capaz. Eso no es lo que está hablando eso. Este versículo aquí. Vaso más frágil significa que debe tratarla con una delicadeza y respeto. Porque la mujer físicamente es más débil que el varón por diseño de Dios. Generalmente el hombre es más fuerte que la mujer. La mujer es un vaso más frágil, delicado. Por lo tanto, usted no va a podar una flor con el hacha que utiliza para cortar un roble. ¿Verdad que no? Yo espero que no. Que no se va a llevar un hacha para quitarle las florecitas, los petalitos a la flor. La va a volar en canto. Pues de igual forma, los esposos deben tratar a sus esposas como la flor que son, con delicadeza y amor, con comprensión y cuidado, a valorarlas como lo que son. Nosotros estamos llamados a proteger y a cuidar a nuestras esposas, reconociendo que ellas son coherederas de la gracia de la vida, como dice Pedro aquí. Y esto implica que nosotros reconocemos el valor que ellas tienen delante de Dios, con la dignidad que se merecen como hijas de Dios. Ellas no son menos que usted, coherederas igualmente de la gracia de la vida. Así que los esposos deben ser conscientes entonces de sus acciones y palabras, porque éstas tienen un impacto profundo en la vida de sus esposas. Cuidado cómo usted se expresa con su esposa. Usted puede herir más, derrumbar más de lo que edifica con lo que diga. No, yo estoy diciendo la verdad, sí, pero ¿cómo la dices? Ese es el problema. ¿Usted tiene gracia en sus palabras o usted es áspero y lo trata como el hacha a la flor? ¿Cómo usted habla? Le habla a su esposa. Debemos esforzarnos por ser fuente de bendición y de aliento para ella. Y Pedro concluye con esta advertencia, que no es poca cosa lo que estamos hablando aquí. Los esposos deben tratar a sus esposas con amor y honor, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y en este contexto podemos ver que muchos esposos, o puede haberse de esposos de mujeres creyentes, pero más en este contexto de esposas no creyentes. Y quizás el esposo anda orando por la esposa para que el Señor la salve, pero sus oraciones pueden ser estorbadas por la forma en la que él trata a su esposa. ¿Cómo yo veo el evangelio si este hombre mira cómo me trata a mí? Está hablando de que Cristo lo cambió, pero mira cómo él es. Hay un dicho que dice que tus acciones hablan tan duro que yo no puedo escuchar ni una palabra de lo que tú dices. Nuestras acciones muestran lo que realmente nosotros creemos. Así que esto es serio, mis hermanos, la responsabilidad de nosotros. El trato hacia su esposa afecta su relación con Dios. Entiéndalo. Su relación con su esposa afecta su relación con Dios.
Un esposo que no honra a su esposa está poniendo en peligro su vida espiritual. Cuando los esposos no tratan a su esposa con el respeto y el amor que merecen, están obstaculizando su comunión con Dios. Por lo tanto, mi hermano, los esposos, nosotros debemos liderar en el hogar de una manera que honre a Dios y a su esposa. Y ellas se merecen el respeto y el amor porque son esenciales para mantener una relación correcta delante de Dios. Entonces usted me dirá, oye, pero tú me estás diciendo todo esto y esto está bien complicado y difícil. ¿Por qué esto es así? Porque yo trato de hacer estas cosas, pero veo que me hace bien difícil. Yo quiero coger a este marido mío, yo quiero dar un cantazo, me quiero mirar la olla por encima a veces. O esta mujer viene que cantar letera, qué difícil es. Y esto lo vemos en la sociedad, esto no es aquí nada más, lo vemos en todos lados. Esta es la famosa batalla de los sexos, ¿verdad? Y esto tiene un origen, mis hermanos, para que sepan, tiene un origen en la caída. Cuando Adán y Eva cayeron, hubo una maldición que se pronunció sobre la mujer. Y la maldición está escrita en Génesis 3:16. Dice así: desearás controlar a tu marido y él gobernará sobre ti. Este es el origen de la batalla de los sexos. La mujer, en su naturaleza caída, buscará controlar a su marido, feminismo. Y el marido, en su naturaleza caída, buscará dominarla a la fuerza, machismo. Y este es el conflicto que hemos visto en todas las generaciones entre los hombres y las mujeres, desde la caída hasta hoy. Pero el Evangelio transforma eso. El Evangelio transforma el matrimonio. Y Pedro quiere mostrar precisamente que el Evangelio va a deshacer la maldición de Génesis 3:16. El matrimonio, en vez de ser un campo de batalla, debe ser un lugar de crecimiento y testimonio del Evangelio de Jesucristo. Las esposas cristianas, en lugar de buscar controlar a su esposo, deben someterse con una belleza interna que refleje el Evangelio. Los esposos cristianos, en lugar de dominar a la fuerza a su esposa, deben amarlas y honrarlas como coherederas de la gracia de Dios. La sumisión y la autoridad, tal como lo presenta la Biblia, no son opresivas ni abusivas, mis hermanos. Reflejan la relación entre Cristo y su iglesia. No es una señal de debilidad la sumisión, sino de fortaleza en Dios. Y la autoridad del esposo no es una licencia para abusar, sino una responsabilidad de liderar con amor sacrificial. Y este es el modelo de matrimonio que es contracultural, especialmente en este tiempo en el que es una época en donde la autonomía y la igualdad se valoran por encima de todo. El llamado de Dios entonces es a que los esposos y las esposas vivan conforme a sus mandamientos, que conozcan sus roles dentro del matrimonio y los vivan, que reflejen el Evangelio en su hogar y al mundo. Cuando consideramos la magnitud del cambio que Pedro propone, es fácil ver por qué es tan difícil aceptar esto para muchos. ¿Por qué es tan difícil hacer esto? Pero es precisamente este modelo original, el diseño original de Dios, el que tiene el poder de transformar nuestras vidas y relaciones en el matrimonio. Así que las esposas están llamadas a someterse a sus maridos con un espíritu tierno y sereno. Deben confiar en Dios. Deben confiar que Dios va a utilizar su conducta piadosa para ganar a sus esposos incrédulos. No es la repetición de lo mismo y la cantaleta. La sumisión no significa que deben tolerar el abuso o la injusticia. Deben buscar reflejar a Cristo en su matrimonio confiando que Dios es su protector y su guía. La sumisión tampoco es una señal de debilidad, sino una manifestación del poder de Dios en la vida de las esposas.
Y a través de la sumisión que las esposas pueden mostrar la belleza que Dios valora tanto. Una belleza que no se desvanece con el tiempo. Es la que tiene el poder de ganar a los maridos para Cristo. Pero a los esposos también les dice que deben liderar con amor y comprensión, conociendo a sus esposas profundamente. Deben honrarlas como coherederas de la gracia de la vida. Ella no es menos que tú. Este liderazgo requiere un sacrificio personal y una dedicación constante para reflejar a Cristo en el hogar. Así que los esposos estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestras relaciones con nuestras esposas. Y esta es la oportunidad de mostrar el Evangelio en nuestros hogares. En lugar de ver el matrimonio como un conflicto, los cristianos deben verlo como una oportunidad para mostrar el Evangelio. Al liderar con amor y comprensión, podemos crear un ambiente en donde nuestras esposas se sientan seguras y valoradas, de manera que esto refleje la relación entre Cristo y su iglesia. Así que la responsabilidad de cada uno es importante, especialmente la del esposo. No solo estamos llamados a conocer a sus esposas, sino a honrarlas y protegerlas. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro bienestar por el de ellas, tal como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y esta es la esencia del liderazgo cristiano en el matrimonio. El matrimonio cristiano, como lo describe la palabra de Dios, es una relación contracultural, pero es la única que refleja el evangelio en el hogar. Tanto la sumisión de la esposa como la autoridad del esposo deben ser vistas a la luz de la redención de Cristo. En un mundo que valora la independencia y la rebelión contra la autoridad, el matrimonio cristiano debe ser un testimonio de la transformación que trae el evangelio. Y al vivir este llamado, los esposos y las esposas están mostrando al mundo el amor de Cristo. El propósito es reflejar el evangelio en nuestras vidas y en nuestras relaciones, para que la gloria de Dios sea manifiesta y el avance de su reino también. Tengo un ejemplo aquí que me gustaría leerlo, de lo que significa vivir una vida sacrificial dentro del matrimonio. Y esta es la vida y el ejemplo del doctor John Robertson. Él fue presidente de la Universidad de Columbia. Él estaba casado con su esposa Muriel y ella padecía de Alzheimer en los últimos años de su vida. Y él cuidó de ella, no por obligación, sino porque entendía que era su llamado como esposo. Y quiero leerles en el libro Las disciplinas de un hombre piadoso. Ken Hodges escribe sobre su amistad con el doctor Robertson, el expresidente de la Universidad Internacional de Colombia. Él dice: la esposa de Robertson, Muriel, se encontraba en las últimas etapas de su Alzheimer cuando el doctor Robertson renunció a su posición de presidente para cuidar de ella. En su carta de renuncia, él escribió, escuche bien, mi querida esposa Muriel ha tenido problemas de salud mental durante 8 años. Hasta ahora he podido atender tanto sus necesidades cada vez mayores como mis responsabilidades de liderazgo en la universidad. Recientemente se ha vuelto evidente que Muriel está contenta la mayor parte del tiempo que está conmigo, pero casi nunca cuando estoy lejos de ella. No es solo descontento, le da mucho miedo, incluso terror de haberme perdido, y siempre va a buscarme cuando salgo de la casa. Está claro que ella ahora me necesita a tiempo completo. Tomé esta decisión, en cierto modo, hace 42 años atrás, cuando prometí cuidarla en salud y enfermedad hasta que la muerte nos separe. Entonces, como hombre de palabra, lo haré. Ella ha cuidado de mí durante todos estos años. Si la cuidara durante los próximos 40 años, aún no habría cumplido mi deuda de gratitud. Este deber, sin embargo, puede parecer sombrío y estoico, pero es más que eso. La amo. No tengo que preocuparme por ella. Tengo el privilegio de hacerlo.
Robertson muestra aquí, al renunciar su carrera como presidente de la universidad, una universidad prestigiosa como es, para cuidar a su esposa, él le muestra al mundo lo que significa amar como Cristo ama. Su historia es un poderoso testimonio de lo que nuestra porción de Primera de Pedro nos llama a hacer. Amar y honrar a nuestras esposas, no solo en los buenos tiempos, sino también en los tiempos de dificultad. El llamado de Pedro a las esposas y a los esposos no es fácil de seguir, eso yo lo sé. Pero tiene el poder de transformar las vidas y nuestros matrimonios. Y no es fácil de vivir, es imposible de vivir. Pero por medio del Espíritu Santo nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos vivir estos mandatos que Dios nos manda por medio de su poder. Así que al vivir conforme a este llamado, estamos mostrando al mundo el poder del Evangelio, de redimir y restaurar no solo nuestras vidas, sino también nuestros matrimonios. Hoy se habla mucho de las familias, qué está pasando en la familia, lo que está pasando en los matrimonios, de la tasa de divorcio. Mis hermanos, no es que no denunciemos eso, tenemos que hacerlo, pero denunciemos también, o mayormente, mostrando el ejemplo en nuestro matrimonio. Criando hijos que vean un matrimonio conforme a la gloria de Dios. Queremos impactar la sociedad. Hablar es fácil. Tenemos que ponerlo en práctica. Es difícil, claro que es difícil. La vida cristiana es difícil. Si alguien le dijo otra cosa, le mintieron. No es difícil, es imposible vivir la vida cristiana. Pero Dios nos asiste en nuestra debilidad. Nos ha dado un Espíritu Santo para que nos asista y nos ayude con su poder. Dice en Efesios, con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, para poder vivir esa vida cristiana que Él nos manda a vivir. Finalmente, mi hermano, todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin de agradar a Dios. Esa es la base por la cual vamos a hacer lo que hacemos. El fundamento es agradar a Dios. Para que funcionen correctamente todas nuestras relaciones interpersonales, debemos tener en nuestra motivación que lo que queremos es agradar a Dios. Queremos glorificarle a Él. Si usted lee con detenimiento las cartas de Pablo, van a llegar a la conclusión de que agradar a Dios es la motivación para todas las relaciones que existen. Pablo quiere que usted entienda que agradar al Señor, la gloria de Dios, es la motivación para todas nuestras relaciones. ¿Por qué la esposa debe someterse al marido? Por Cristo. En la mente de la esposa debe existir este pensamiento: me someto a mi esposo no porque me agrade lo que él quiere que hagamos, eso no es, sino porque quiero agradar a Cristo. Y lo mismo sucede con el marido. ¿Por qué el marido debe amar a su esposa? ¿Porque ella le da todo lo que él quiere? No, por Cristo. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Porque esto es agradable delante de Dios. Colosenses 3. ¿Por qué los empleados deben hacer lo propio con su jefe? Porque es a Cristo el Señor a quien servís. Al final, agradar a Dios es nuestra motivación, mis hermanos. Hacemos lo que hacemos porque queremos glorificar a Dios. Esa es nuestra meta. Así que cada uno de nosotros, esposo y esposa, busquemos vivir conforme a este llamado. Que reflejemos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en nuestros hogares. Que el mundo vea el Evangelio de Cristo reflejado
como carta abierta por medio de nuestros matrimonios. Oremos al Señor. Padre Santo y Dios bueno, te doy gracias por tu santa palabra, Señor, que nos lleva a conocer tu voluntad, que nos lleva a entender qué es lo que realmente debemos hacer, cómo debemos vivir, porque si fuera por nosotros mismos y nuestro intelecto, nosotros jamás llegaríamos a estas conclusiones. Gracias por darnos tu palabra para nosotros poder agradarte a ti y vivir conforme a tu voluntad. Vivir conforme a lo que tú prescribes en tu palabra. De manera que te agrademos a ti y te glorifiquemos a ti. Gracias, Señor, porque no simplemente nos salvaste, sino nos diste todo con Cristo. Y nos diste un manual para nosotros vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que nuestros matrimonios anden en el diseño original que tú nos diste en el principio. Que las esposas se sometan a sus maridos y que los esposos amen a sus esposas y se sacrifiquen por ellas. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. No es fácil este llamado, pero por medio de tu Espíritu lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.